En el día de ayer se realizó una conferencia de prensa en la sede nacional de la CTA Autónoma que brindó detalles justamente de la movilización que se llevará a cabo mañana, miércoles 9 de marzo, desde las 16 en el Congreso de la Nación, en las inmediaciones del Congreso de la Nación. Van a participar de dicha movilización, bueno, justamente la CTA Autónoma con Ricardo Pedroy, Hugo Cachorro Godoy, Soberanos con Fernanda Vallejos y Alicia Castro, la unidad, el Movimiento Unidad Popular que encabeza Claudio Lozano, Victoria Policicio de Pymes para el Desarrollo Nacional y también como parte de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, Agustín Suárez, referente nacional de dicho movimiento que está en conexión con nosotros. Agustín, acá Esteban Chiacho de Cítrica, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Agustín, gracias por hacerte el tiempo para conversar. Leí acá el título, ¿no? la gacetilla que han compartido de esta movilización de no a la deuda con el FMI, con la particularidad de que acompañan diferentes entidades cercanas al gobierno o por supuesto completamente opositoras al macrismo. ¿Cómo se posiciona según tu lectura, según tu visión, la UTT en esta movilización y qué reclamo propio desde la UTT impulsa marchando mañana en las inmediaciones del Congreso? No, a ver, ahí capaz que hay una frase con la que se viene impulsando la movilización que tiene que ver con que la deuda se pagan pero las estafas no. Claro. Me parece que resume mucho un poco la iniciativa. Nosotros entendemos que, a ver, primero la historia misma de la Argentina y el Fondo Monetario y todo lo que eso implica y el peso que tiene política y soberanamente el fondo sobre la Argentina, después particularmente la deuda que contrajo Macri años atrás y bueno, nosotros ahí es donde, nosotros me refiero al conjunto de las organizaciones que vos nombraste, entendemos que todo tiene que radicar y empezar ahí, de investigar esa deuda realmente y de evaluar quién es el que se quedó con toda esa torta de dinero, porque realmente la Argentina, el pueblo argentino nos pasó por el costado, ¿no? Prácticamente no la vimos, lo que quedó es básicamente la deuda. Después entendemos que si nosotros como Argentina reprogramamos el pago de la deuda, terminamos negociando lo que está sucediendo básicamente ahora en el Congreso con el preacuerdo que está pasándose por el Congreso en estos momentos, en esta semana. Bueno, estamos diciendo de que efectivamente la Argentina contrajo una deuda con el Fondo Monetario legítima. Entonces, por eso es lo que nosotros queremos plantear, en donde es necesario investigar esa deuda para demostrar que a todo el pueblo argentino, ¿no? Porque esto es importante que toda la población tome cartas en el asunto, que lo sienta, que sienta que acá está en juego por lo menos 2 décadas de la Argentina, en todos sentidos, desde el precio de los alimentos que comemos todos los días, hasta nuestros recursos naturales, hasta la soberanía de poder decidir. Entonces, es necesario arrancar por ahí, es necesario arrancar con la investigación de esa deuda y después ver en ese marco cómo se negocia. Ahí hay varias propuestas concretas de que si esto sucedería, bueno, posiblemente la deuda se reduciría a la mitad, es un montón de dinero, ¿no? Entonces, tenemos algunas herramientas como para poder plantear otro tipo de acuerdo y después negociar en este contexto con el Fondo Monetario, en un contexto de debilidad absoluta del pueblo argentino, del gobierno incluso, con inflación terrible que no se puede parar, con un índice de desocupación altísimo, bueno, con la precariedad que todos vivimos nos pone en total desventaja para la negociación con el fondo. En un marco general y como para cerrar la idea, nos parece que puede haber otro tipo de negociación y tenemos que partir con la investigación de la deuda contraída por Macri años atrás. Es muy claro cómo lo explicás, Agustín. Me centro un momento en las diferentes propuestas que entidades que van a marchar mañana han propuesto. Bueno, brevemente, Soberanos ha hablado de una consulta popular vinculante. Lozano en su momento abogó o tuvo una posición diferente a la del gobierno respecto al default. Si bien ya lo explicabas, pero para remarcar esto, desde la UTT, ¿adhieren a alguna de estas posiciones? ¿Van con una posición independiente? ¿Reclaman puntualmente la investigación de la deuda que anunció el presidente? ¿Hay alguna diferenciación o complemento que quieras agregar a esto que te mencionaba? No, en términos generales, nosotros estuvimos discutiendo bastante hace semanas atrás con estas organizaciones que vos nombraste, con la CTA,
con las distintas agrupaciones. Más, hay coincidencia en que es necesario terminar negociando con el Fondo Monetario, pero no es en estas condiciones y previamente habiendo investigado, como dije antes, la deuda, Sí. ¿no? O sea, es necesario terminar negociando. Ahora, ¿en qué condiciones lo hacemos? Así que creo que ese es un poco el marco general y después, desde ahí, y ahí es donde nosotros por ahí podemos tener mayor participación como organizaciones, bueno, ¿cuál es el modelo agroexportador de la Argentina? ¿De dónde, cómo va a continuar la extracción de recursos naturales de la Argentina? Bueno, la negociación con el Fondo Monetario también tiene que ver con todo esto, ¿no? Y ni hablar de la inflación y el precio de los alimentos, por ejemplo, que es algo que a nosotros como organización nos atraviesa. O sea, hay un montón de cosas en juego, no es solamente pensar una negociación para adelante y extenderla el mayor tiempo posible. Estamos hablando de una deuda que es impagable. Y no lo decimos nosotros, lo dicen un montón y diversidad de actores. Entonces es una deuda que es impagable, que fue contraída de forma totalmente, bueno, como lo dije antes, y no vimos en la Argentina ningún tipo de mejora, al contrario. Así que en términos generales acordamos un poco en la propuesta con todas las organizaciones y por eso movilizamos mañana. Y una cosa más, mañana arranca la movilización, pero esto va para largo, entonces un montón de propuestas que cada sector está proponiendo pueden ser contempladas como para de acá en más seguir avanzando, por ejemplo, con lo de la consulta popular. Necesitamos que el pueblo, que la sociedad entienda que esto es de extrema gravedad, que ya lo venimos viviendo hace décadas en Argentina y necesitamos obviamente mayor compromiso. Estamos escuchando a Agustín Suárez, de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra. Él es referente nacional. Agustín, te comparto, ayer en vivo hubo una denuncia bastante fuerte e interesante también porque da para profundizar, de Raúl Santoandré. Él es de la Federación Panaderil de la Provincia de Buenos Aires, básicamente con lo que está ocurriendo con el precio de la harina a partir de la escalada en el precio del trigo por el conflicto en Ucrania, por la invasión rusa en Ucrania. Y en ese sentido él decía que el aumento en los precios, obviamente que respondía al contexto global que afecta también al acuerdo con el fondo, pero también hablaba de la especulación del oligopolio de las familias molineras. Si bien estamos hablando de un tema que tiene que ver y también tiene sus diferenciaciones, pero ¿tenés alguna lectura sobre esto? Esto lo comentó ayer al aire, nos sorprendió, lo estamos investigando, sobre el oligopolio de los molinos, el precio del trigo, la influencia de la guerra. ¿Hay alguna posición de la UTT sobre el aumento justamente en la harina a partir de esto? Sí, totalmente. Esto, si no es ahora, lo va a hacer en el próximo tiempo. Digamos, hay un aumento a causa de la guerra por el trigo especulativo, no, pero hay un aumento real. Nosotros eso como Argentina no lo podemos controlar. Los precios se fijan en otro lado, no se fijan acá. Y después es real que eso va a repercutir internamente, porque obviamente si hay un aumento mundial también va a repercutir acá. El tema es qué resortes tiene el Estado para poder contener eso, y evidentemente si el Estado se enfrenta con un oligopolio y monopolio también, estamos ahí medio, hay 2 o 3 empresas que manejan la harina en la Argentina, entonces obviamente se torna todo mucho más difícil poder contener ese precio. Ahí es donde estos molinos terminan definiendo el precio del pan o el precio de los fideos en la Argentina. Entonces es un contexto muy difícil, el Estado tiene pocas herramientas, o por lo menos quiere disponer de pocas herramientas, así que no sabemos bien cómo va a evolucionar eso. Sí o sí tiene que el Estado intervenir fuertemente, porque si no vamos a terminar con un pan casi imposible de comprar, y ni hablar el resto de los productos, de los alimentos que se hacen con harina. Total, y esto que vos mencionás no quiere disponer de herramientas, dijiste algo así, responde también a un dicho de Guzmán, creo yo bastante desafortunado, donde rechazó las retenciones por ejemplo, sí. Claro, por falta de espalda política. De eso te quería consultar, ya comenzando a cerrar, Agustín, es muy completo lo que nos comentás, puntualmente sobre, uno ve, no sé, en la arista sindical, la arista económica en la marcha de mañana, si bien son grupos muy multifacéticos en lo político, pero uno imagina el componente del debate agrario que tiene la UTT, que es justamente invaluable. ¿Hay alguna propuesta o posición sobre, por ejemplo, retenciones? ¿Se ha debatido internamente? ¿Nos querés contar algo de eso? Nosotros entendemos que es una herramienta más, no puede ser la única. Ajá. No puede ser la única herramienta que tiene el gobierno. Y cuando es necesario aumentar las retenciones para que el pan esté barato, hay que hacerlo, no hay que dudar.
Lo que pasa es que, bueno, obviamente se entiende que del otro lado hay grandes pulpos que tienen mucho poder en todo sentido, de lo mediático, del lobby en el Congreso, donde sea. Entonces sabemos que es muy difícil, pero bueno, nuestra posición es, no pueden ser la única herramienta las retenciones, hay que ir construyendo otras herramientas. El Estado en los 90 se desguazó, ya lo sabemos, por lo tanto quedaron pocas herramientas para poder digamos, dar contención a estas situaciones de aumento de precios o distribución de la riqueza. Bueno, con las que hay que aplicarlas, y después también hay que generar otras y empoderar a estos otros sectores, donde obviamente está, por ejemplo, las cooperativas, las federaciones agrarias. Bueno, ahí es donde hay que empoderar, que eso no es de un día para otro, pero bueno, hay que empezar a hacerlo. Y sumo también, la UTT muchas veces en sus campamentos, ahí en las inmediaciones, ha hecho mercados populares, ferias populares, mucha gente se ha acercado, o sea, estas prácticas han tenido éxito, ¿no? Sí, un detalle que nosotros, por ejemplo, volviendo al caso de la harina, ¿no? Sí. Nosotros no podemos competir con eso porque acabamos de decir que hay una o tres empresas, un monopolio, un oligopolio de los molinos. Bueno, pero Exacto. nosotros sí empezamos a hacer experiencias con harina integral, en menor escala, obviamente, no se puede comparar, pero son mínimas experiencias en donde nosotros mantenemos ese precio. Hay ejemplos, digamos, lo estamos haciendo ahora concretamente, y que claramente eso responde porque desde el productor hasta la góndola está íntegramente llevado adelante por o productores que entienden la situación, o por cooperativas, o por la logística y la comercialización integrada totalmente a la UTT. Entonces podemos en ese marco contener el precio. Bueno, capaz que en la situación en que está la harina, que totalmente concentrada, es muy difícil, pero hay otras cadenas que no están tan concentradas y se podrían usar esto de ejemplo, como lo venimos haciendo nosotros, para poder contener los precios de diversidad de productos. Más allá de las propuestas concretas, por ejemplo, que estamos laburando en el mercado central, siempre obviamente relacionado con fruta y verdura, pero bueno, se van generando, y hay que también ser creativo en las propuestas, porque si no va a estar muy difícil en lo concreto, en el precio de los alimentos, por ejemplo, y después la situación de la inflación, cómo afecta absolutamente toda la vida, ¿no? Total. Agustín, muy claro, gracias por el tiempo, por la nota. El agradecimiento también al equipo de comunicación de la UTT, que siempre nos enlaza con estas notas tan interesantes. Estaremos siguiéndolo de cerca mañana. Gran abrazo y gracias por el tiempo. Bueno, gracias a ustedes, abrazo. Abrazo grande a él, Agustín, referente nacional de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra. Vamos a ir con un tema que justamente habla de este tema que habla de este tópico, de este debate, un temita de... creo que me estoy salteando uno. Yo, el de León, ¿complico la vida? ¿Se puede? ¿Can I? Después de la nota con Agustín Suárez de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra sobre la marcha de mañana que realizará junto a diferentes entidades sindicales, políticas y demás.